Hola, hola amigos y amigas de Pailo. Rocío Gambra por acá, junto el día de hoy al subcomisario de la PDI, Gerardo Arismendi. ¿Cómo está, subcomisario? Bien, muchas gracias. Agradecido obviamente de la invitación, ¿cierto? Y esta oportunidad de poder conversar junto a usted. El día de hoy vamos a hablar de su jurisdicción, de lo que a usted le toca aquí en la provincia de Osorno, que son delitos sexuales, ¿correcto? Así es. Bueno, introducir y presentarme también. Efectivamente trabajo en el área de delitos sexuales, en la brigada especializada acá en la ciudad de Osorno, y que compete también en la propia jurisdicción, que es la provincia de Osorno. Eh, Trabajamos obviamente la especialidad de delitos sexuales y otros tipos de delitos complejos, ¿cierto? A solicitud del Ministerio Público y a su vez también trabajando directamente con tribunales, que son los tribunales de familia, en relación a ciertas vulneraciones que mantienen relación con niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo estamos en la provincia de Osorno? ¿Mejor, peor que antes? Bueno, es complejo también referirse en ese sentido si estamos mejor o peor. Lo que sí de manera concreta y objetiva puedo señalar que, de acuerdo obviamente a estadística que manejamos como institución en la PDI y en este caso la provincia de Osorno, desde el año 2021 a la fecha hay un incremento considerable, ¿cierto?, de investigaciones y del propio diligenciamiento de tanto de delitos como decretos, ya sea del Ministerio Público, así como de los tribunales. Eso es algo notorio, ¿cierto? Y es una cifra objetiva. Pero ¿por qué me refiero en un principio a que es algo complejo señalar si es algo positivo o negativo? Porque si bien tiene una lectura respecto a que puede haber un incremento de delitos, también tiene una lectura que para nosotros es relevante, me refiero como brigada especializada y PDI, en que puede existir la disminución de las cifras negras, ¿ya? Hago en este caso, ¿cierto? Y detallo respecto a la cifra negra como aquellos delitos que han ocurrido inclusive hace muchos años atrás y que las personas, las víctimas, no estaban preparadas para poder denunciar. ¿Ya? En sí, el delito sexual como temática y delito en sí tiene una fenomenología bastante compleja también de tratar y que implica que muchas víctimas, muchas personas pasan años, ¿cierto?, sin poder develar la situación, sin poder contarle a alguna persona y que se traduce posteriormente en una denuncia, ¿ya? Antiguamente estos delitos prescribían, pero de un tiempo a esta parte eso cambió en la ley, ¿no? Claro, justamente a través de las modificaciones de la ley, hoy en día, ¿cierto?, se trata respecto a estos delitos y la propia prescripción, ¿cierto? Y que implica que ya básicamente para el legislador, aunque hayan pasado estas situaciones hace años atrás, pueden ser delitos que pueden seguir siendo investigados, ¿ya? Y eso, por supuesto, que es algo que juega a favor, ¿cierto? No solo de la propia investigación, sino que de la tranquilidad de las personas. Claro, hay delitos que, o sea, desde que modificó la ley, hay algunos que pueden recibir penas y otros no, pero sí pueden ser investigados todos, ¿o no? Justamente, sí, ese es lo relevante justamente de esta modificación, de que si bien hay delitos justamente que han pasado, disculpe que sea muy majadero No, por en ese supuesto. sentido, pero que han pasado hace muchos años atrás, ¿cierto? Y que obviamente por implicancia de la ley y también del contexto de esta situación, no es posible perseguir de manera penal. Pero sí, hay situaciones en que este contexto, ¿cierto? Y los detalles de cada situación permiten a la fiscalía poder continuar con el proceso investigativo y tratar de llegar, por supuesto, ¿cierto? Al último punto, que es tratar de formalizar y buscar un juicio de por medio. Claro, estaba pensando justamente en uno que hace un tiempo remeció la farándula local, que es por ejemplo el caso de Cristian Campos. No sé si está familiarizado con el caso, que es que su hijastra lo acusaba justamente de cometer un delito sexual hace muchísimos años. Pero ese delito fue antes de este cambio de la ley, claramente. Entiendo, sí, tengo entendido aquello. Entonces, si fuera así, esta persona no podría tener una pena, pero sí puede seguir la investigación por el dicho, por lo que le pasó, ¿no? Claro, en sí, Por lo que se acusa. claro, por supuesto que no me voy a poder referir, ¿cierto?, Por supuesto, estoy dando a solo un ejemplo. una investigación en particular, por obviamente la Ujú. reserva que implica aquello, pero sí llevándolo, ¿cierto?, como una forma de realizar análisis, Correcto. está lo correcto. Justamente estas son las situaciones que se han visto
pero que también implican de que más allá del tiempo transcurrido, ¿cierto? De un hecho, ¿cierto? O de la comisión de un delito, puede implicar un proceso de investigación de por medio. Y si es necesario, y eso es, me imagino, no es, me imagino, ¿cierto?, a criterio del el Ministerio Público, del fiscal, ¿cierto? Si es que no se declaran competentes en esta materia, pueda ser enviado, ¿cierto?, esta causa a un tribunal, que en el caso, por ejemplo, de la provincia de Osorno, es el juzgado de letras que está en calle Conrado Antagüer. En el caso de la provincia de Osorno, yo entiendo que la región de los lagos es una de las que tiene mayor cantidad de abusos sexuales dentro de, y también infantil, dentro de todo el país. O sea, tenemos una alta tasa de delitos. En el caso de Osorno en particular, ¿cómo estamos respecto a la región? Bueno, tratar de contestar esa pregunta en dos partes. La primera, que es efectivamente que los delitos más investigados, ¿cierto? En este caso como brigada especializada, tienen como estadística a los niños y adolescentes como, en este caso, la mayor cantidad de personas que sufren delito sexual. ¿Ya? Y eso está dentro de estadística que es entregada a través de la propia región. Pero también, ¿cierto? En ese sentido que es, por supuesto, una cifra alarmante, tener en cuenta, ¿cierto?, de que nuestra región como tal es considerada, ¿cierto?, una de las regiones con mayor población también a nivel país. ¿Ya? De hecho, sin tratar de desviarme un poco del tema, justamente la implementación de la ley 21.057, que habla de la ley de entrevista investigativa videograbada, fue implementada, ¿cierto?, en su tercera etapa en esta región, justamente por la gran cantidad de personas que mantiene. ¿Ya? O sea, básicamente en un principio esta ley, así como otras implementaciones, ¿cierto?, se implementan en su principio en regiones con menor población, por supuesto, ¿para qué? Para ir viendo cuáles son para los hacer problemas prototipos, para ver cuáles son los problemas de ejecución de... justamente, y que estos problemas, ¿cierto?, no suceden tanto en regiones con mayor población. Qué interesante esta ley que usted señalaba, ¿qué número tiene? 21.057. 20.057, porque acaba en la revictimizar a las víctimas, ¿no? Para prevenir eso y sobre todo con niños, niñas y adolescentes. Exacto. Puedo hablar, y disculpe si me empodero un poco, ¿cierto?, sobre esta ley, porque tengo el honor y la dicha, ¿cierto?, de ser entrevistador de esta ley. La ley 21.057, que regula las entrevistas investigativas videograbadas, se implementa, ¿cierto?, con la finalidad de reducir y evitar la victimización secundaria. ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Los diversos procesos que los niños, niñas y adolescentes tenían en el país a través de las propias denuncias, procesos investigativos, y de ser derivados a más de una entidad, más de un profesional, y que esta propia derivación, ya sea inclusive con la finalidad de ayudar, aún así provocaba un daño considerable, ¿cierto?, en el estado emocional, físico y psíquico de las víctimas. Entonces, la entrevista investigativa lo que permite, ¿cierto?, hoy en día es que no cualquier persona, no cualquier profesional tenga una entrevista y un contacto verbal con los niños y adolescentes, sino que una previa ejecución, ¿cierto?, directamente por el Ministerio Público, de una agenda, una evaluación de la unidad de atención de víctimas, ¿cierto?, de la Fiscalía. Me refiero, ¿cierto?, a una visualización del estado emocional, si es que efectivamente los niños y los adolescentes se encuentran preparados para esta entrevista. Si todo aquello nos da, ¿cierto?, un plano ya positivo, se puede ejecutar esta entrevista, que es en una sala especial, que es efectivamente videograbada, como lo dice su nombre, ¿ya? Y que es con un entrevistador acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en ese caso, ¿el juez puede hacer preguntas después? ¿Cómo se hace? Bueno, separar esta entrevista como tal, ¿cierto?, en dos procesos, al igual que nuestro proceso penal, ¿ya? Para que también muchas veces nos preguntan lo mismo y nosotros, por supuesto, como PDI, encantado en poder inclusive asesorar a personas dentro de este proceso como tal. El proceso penal hoy en día en Chile, ¿cierto?, consta de dos partes. El proceso investigativo, ¿cierto? Y posteriormente si hay una causa que esté judicializada, o sea, que el Ministerio Público quiera llevar a juicio, son dos partes distintas. Por lo tanto, la entrevista investigativa videograbada, esta entrevista grabada para los niños y adolescentes, sirve para todo el proceso investigativo. Y quienes tengan acceso a esta entrevista tienen que pedir permiso directamente al fiscal a cargo de la causa. Y todo aquello queda en registro.
O sea, no es cualquier persona que pueda pedir esta entrevista porque tiene una reserva. Ok. Y hoy en día los delitos, ¿cierto?, contra nuestros niños y adolescentes son prioridad. Y así mismo lo establece la ley. ¿Y eso se ve como prioridad por el resguardo que se tiene sobre la confidencialidad de los testimonios? ¿O cómo se ve esa prioridad? Esa prioridad sí, en sí también tiene incidencia aquello. Sin embargo, también la ley está creada, ¿cierto?, con mucho trabajo y mucho esfuerzo para tratar de desvincular lo antes posible a las víctimas, en este caso menores de 18 años, de todo el proceso investigativo. Por eso son prioridad. La idea es que no pase, ¿cierto?, un tiempo demasiado extendido, demasiado extenso dentro de este proceso, y poder sacar y desvincular lo antes posible a la víctima para que, en el mejor de los casos, ¿cierto?, pueda continuar su vida y, obviamente, tratar de reparar a través de las instituciones que son parte también de este proceso, de alguna manera, todo ese daño que ha recibido a través de un delito. ¿Qué pasa en el caso que sean dos adolescentes o menores de edad que están implicados dentro de esto? Porque ha pasado en algunos casos que se producen estas situaciones dentro de colegios, por ejemplo. ¿Cuál es el deber que tiene ahí el colegio y cómo se lleva también después del sistema legal? Sí, bueno, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que hoy en día existe la ley de responsabilidad penal adolescente, esto a grandes rasgos implica de que las personas que son mayores de 14 años y menores de 18, o sea, de 14 a 17 años, tienen responsabilidad frente a la ley, con ciertas características, ¿cierto? Ciertos requerimientos y una ley bastante específica, ¿ya? Pero aún así tienen responsabilidad frente a cualquier comisión de un delito, ¿ya? Pero obviamente esta responsabilidad es distinta a los de las personas mayores de 18 años, a los adultos. Por eso está creada como tal. En ese mismo contexto, contestando su pregunta, quiere decir que cuando se comete algún hecho y donde una persona es mayor de 14 años, tiene responsabilidad frente a la ley. Y los establecimientos educacionales, así como servicios públicos como tal, están obligados a realizar la denuncia, ¿ya? ¿Tienen un plazo? Ese plazo es inmediato, como implica la ley, ¿cierto?, dentro de un marco de 24 horas. O sea, ¿Ya? si alguien del colegio sabe de alguna situación que tenga una connotación de delito sexual, tiene que informarlo dentro del marco de 24 horas. Justamente. ¿A quién? En A este la caso, policía. a las entidades competentes, en este caso, ¿cierto?, si es un delito, es al Ministerio Público. Yeah. Los establecimientos pueden realizar denuncias de oficio, como implica. Pero justamente yendo a ese punto, y le agradezco que lo toque también, es que como PDI en este caso y en la Prefectura Provincial Osorno, también hemos abocado parte de nuestro tiempo, ¿cierto?, para poder tener capacitaciones con los establecimientos educacionales. De hecho, esto se vio reflejado en el año 2022 y en el año pasado, 2023, donde reunimos no solamente a los colegios, en este caso, que dependen del área municipal, ¿cierto?, que son públicos, sino que hay También colegios colegios y privados. liceos privados, donde se capacitaron, ¿cierto?, en este caso, tanto por mis colegas, ¿cierto?, que también son especialistas en el área, así como otras instituciones que también son parte, ¿cierto?, de todo este proceso. La capacitación implica justamente estos puntos y detalles de la responsabilidad que ellos tienen y la obligación como tal de efectuar la denuncia, pero también, ¿cierto?, en ese sentido, hay que ser criteriosos porque hay situaciones donde existe un riesgo inminente respecto a la víctima. Y aquí quiero ser bien directo en ese sentido, es que cuando tenemos conocimiento que un agresor vive en el mismo domicilio, no podemos hacer una denuncia por oficio y esperar cuál es el resultado, ¿cierto?, que tome conocimiento posteriormente el Ministerio Público, porque hay actuaciones que son inmediatas. Okay. O sea, si tenemos un agresor que vive en el mismo inmueble, en el mismo domicilio que la víctima, lo primero que debemos hacer es priorizar una medida de protección. ¿Para qué? Para asegurar el bienestar de la víctima. ¿Y eso lo determina el colegio? No, en ese sentido, ¿cierto?, dentro de las mismas capacitaciones y las conversaciones que se dan habitualmente, es que estas denuncias se realicen directamente a las policías, tanto a Carabineros como a la PDI. Ambas policías han sido capacitadas dentro de este mismo marco de la ley. Más que el Ministerio Público. No, el Ministerio Público, por supuesto, en este caso puede Ese acoger es la el que es misma de denuncia. oficio. ¿Es por oficio el Claro, otro? Para poder entender, en aquellos que no estamos en la jerga Sí, legal, poder entiendo. entender cuáles son las distintas instancias, porque pasa de repente que hay padres que también se ven enfrentados a seguir este proceso que a lo mejor son, no sé, si algún niño escuchó, por ejemplo,
que su amigo le comentó algo en el colegio y va donde un profesor y hace esta denuncia, los papás de ese menor son llamados también dentro de este proceso y no conocen mucho cómo funciona todo el tema. Dice, ¿por qué me están llamando a mí? Si mi hijo hizo esta declaración, ¿cómo funciona? Es bastante complejo lo que se ven Sí, enfrentados esos padres. justamente, entendemos pues, obviamente esta temática, pero justamente estamos acá para poder explicar, así que le Correcto. agradezco. Eh, Cuando estamos en conocimiento, y voy a ejemplificar, ¿cierto?, de que un hecho ocurrió, por ejemplo, hace muchos años atrás, donde un niño o un adolescente fue víctima de alguna agresión sexual, por Ujú. ejemplo, pero también tenemos la seguridad de que esta persona no vive en el domicilio, no tiene un contacto directo, no hay una implicancia de mantener alguna visita, inclusive cercana en el tiempo. Es posible realizar y poner en conocimiento, ¿cierto?, mediante oficio a la fiscalía de esta situación, teniendo en cuenta que son hechos antiguos, Ujú. ¿ya? Pero cuando tenemos lo contrario, me refiero, ¿cierto?, a una víctima que tiene un contacto directo o que puede tener inclusive un contacto directo por visitas, por cercanía y porque la estadística sí lo explica, ¿cierto? La mayoría de los agresores son pertenecientes al núcleo familiar o cercanos al núcleo familiar. Es así en la realidad. Entonces, así, en ese sentido, donde debemos hacer la denuncia directamente a las policías. ¿Por qué? Porque en este caso las policías mantenemos contacto directo, ¿cierto?, a través de un fiscal de turno, que en este caso es de la macro zona sur, ¿ya? Y él, ¿cierto?, le podemos solicitar directamente estas medidas de protecciones o, en su caso y en su efecto, hablar directamente con un juez de familia. Y aquí también, ¿cierto?, el Tribunal de Ujú. Familias hace parte de todo aquello justamente para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, se actúa mucho más rápido para poder resguardar a este niño, a este menor de edad que está en riesgo. Claro, es así. Mm. Interesante cómo se van dando todas estas cosas, cómo estamos actuando para proteger a la infancia de estos delitos que lamentablemente son muy altos. ¿Cuánto es la cifra negra que en general conversábamos inicialmente? Porque usted me decía, no soy capaz de decir si es que ha aumentado o no, pero lo que creemos es que esta cifra negra se ha ido esclareciendo mucho más, han levantado la voz. Claro, en números no, bueno, Ujú. sigo insistiendo, no me puedo referir. Pero sí puedo referir, por ejemplo, la realidad hoy en día en la provincia de Osorno. En el año 2021 se trabajaron alrededor de 1.700 decretos, ¿cierto?, pertenecientes de los tribunales y del Ministerio Público. En el año 2022 ya tenemos un aumento de casi 400 decretos o investigaciones más. Y lo mismo se lleva en este caso al año 2023, donde sigue un alza. Entonces, ¿cuál es lo que justamente consideramos aquello de que no solamente podemos referirnos a que hay un aumento gradual en la cantidad de delitos como tal, sino que también hay mayor denuncia Ujú. y mayores denuncias implican mayores investigaciones, ¿ya? Porque en sí lo que buscamos es que todas las denuncias, todos los hechos tengan una propia investigación y esta investigación sea profesional y es labor nuestra como área de delitos sexuales, ¿cierto? Y brigada especializada llevar a cabo todas las investigaciones, ¿cierto?, con el profesionalismo que merecen, en este caso, para el bienestar de cada una de las personas. Correcto. Bueno, quiero agradecerle, subsecretario Gerardo Arismendi, por conversar con nosotros el día de hoy, darle un minuto em, para que le hable a nuestra comunidad, a los Mm, que nos están escuchando. bueno, volver a darle las gracias, ¿cierto? Es importante muchas veces para nosotros que tanto la ciudadanía como los jóvenes hoy en día sepan de que de uno u otro modo siempre tratamos de mejorar y que este intento, ¿cierto?, no es algo que se vea relacionado solamente con el área profesional, sino que con la calidad humana. Muchos de nosotros, ¿cierto?, somos padres, muchos de nosotros tenemos familias, tenemos jóvenes, ¿cierto?, dentro de nuestro núcleo familiar, y es algo que implica, de alguna manera u otra, que nos vemos obligados a cada día ser más profesionales, a cada día adquirir mayor conocimiento y a cada día, ¿cierto?, poder ayudar de alguna u otra forma un poco más. Así que ese es el llamado, ¿cierto?, básicamente a todas las personas que son parte de este proceso a tener ese mismo ímpetu y en lo que puedo referir por lo menos de acá de la provincia de Osorno es una realidad.
Me siento muy a gusto en trabajar donde me encuentro el día de hoy. Y Complejo. Sí, pero como hemos conversado justamente, de alguna manera, eh, la vocación, ¿cierto?, se ve en estas instancias. Así que si existe alguna duda, ¿cierto?, alguna consulta muchas veces, o inclusive la necesidad de realizar estas denuncias, siempre informar obviamente que como PDI estamos ya, ¿no es cierto?, a ayudar, a poder servir en este sentido, y a poder obviamente asesorar de alguna u otra manera a inclusive instituciones que tengan algunas dudas respecto a estas situaciones. Bueno, muchas gracias, subcomisario de la PDI, Gerardo Arismendi, por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos ustedes que se sumaron, los dejo invitados a que revisen esta y otras entrevistas en paislobo.cl. Nos vemos. Chao, chao.